Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo vamos? Bienvenidos a esta semana bastante interesante en el área de desarrollo y programación. Esta semana nos vamos a enfocar al estudio de varias cosas usando Python. Pues obviamente vamos a entender primero desde el punto de vista conceptual algunas cosas y después pues, nos vamos a la programación. Nosotros habíamos mencionado que teníamos estructuras de control, ¿cierto? Donde esas estructuras de control hablábamos que tradicionalmente en los lenguajes está el if o en pseudocódigo se conoce como el si. Tenemos el switch o en pseudocódigo se conoce como el seguro. ¿Okay? Resulta que a nivel de Python yo les mencionaba que este segundo señor no existe. En Python solamente se trabaja con el condicional if. En la clase anterior habíamos trabajado el condicional o la sintaxis del condicional, que era esta. Donde teníamos un else y aquí teníamos una expresión. Habíamos hecho énfasis que teníamos que tener en cuenta el tabulador en ambas expresiones. ¿Okay? También nos vamos a encontrar dentro de la estructura if una variante, ¿cierto? Una variante, la cual nos permite trabajar como si estuviéramos evaluando un switch. Tenemos la condición y tenemos el if y viene la condición. Y por último tenemos el else. ¿Cuántos el if pueden existir de manera anidada o continua? Los que se necesiten. ¿Okay? No significa que voy a utilizar un único else if. Yo puedo tener varios else if. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un programa que me permitiera cobrar, no sé, el impuesto, qué sé yo, el impuesto, donde si el que va a pagar es de estrato 4, entonces le hacemos un descuento del 10%, qué sé yo, que si es de estrato 5, le hacemos un descuento del 5%, que si es de estrato 3, le hacemos un descuento de, qué sé yo, del 15%, ¿ok? Y que si es de estrato 6, no se le hace ningún descuento. Esto es un ejemplo muy ligero, donde no ve ninguna estructura. Entonces, yo le podría preguntar a este señor el estrato, ¿sí? Donde él me va a indicar si es 4, 5, 6, 7, 8 o estrato 11, como ustedes quieran manejarlo. Entonces, yo le voy a preguntar si el estrato es igual a 4, entonces aplique algo, haga algún proceso. En caso contrario, si el estrato es igual a 5,
entonces haga algo, haga algún proceso. En caso de que el estrato sea igual a 3, entonces haga un proceso, ¿ok? Notemos que aquí lo que nos falta analizar es el estrato 6. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone que si yo coloco el estrato 6, yo no voy a validar el número 6, porque se supone que la última opción que quiero verificar es el 6. Y nosotros asumimos que por defecto es estrato 6. Entonces ahí es donde nosotros vamos a colocar un else. Y aquí le damos el valor del impuesto. ¿Ok? Recuerden que el else es la última opción que nosotros tenemos disponible para hacer algo. En caso de que yo quisiera validar que este estrato fuera una opción de 4, 5, 3 y 6, pues aquí sí tendría que colocar sí tendría que validar el estrato igual a 6, hacer la operación, y el caso contrario poner un mensaje, estrato no válido, por ejemplo. Entonces esto, mis estimados, es el bloque condicional, el if, que reemplaza en la programación tradicional el famoso switch. ¿Cómo sería un switch? El switch sería de esta forma. Que es la variable que necesito analizar. Como estamos hablando de un lenguaje diferente a Python, porque no existe, es, por ejemplo, en Java usamos las llaves y aquí utilizamos la opción case. Entonces aquí pongo, en caso que sea 3, y en Java es obligatorio tener un componente llamado break. En caso que sea 4, tenemos un break. En caso que sea 5, pues aquí es un break. En caso que sea un 6, aquí le ponemos un break. Y el caso por defecto, y le ponemos un break. Y aquí cerramos las llaves. Entonces, esto es, por ejemplo, en Java. Cuando entremos a Java lo vamos a revisar con más calma. ¿Okay? Aquí nos vamos a preocupar es por este señor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre ese condicional? ¿Es necesario o cuántos elif deben existir? Una pauta muy importante es, depende de los posibles valores que puede tomar la variable. ¿Listo?
Por ejemplo, yo les digo a ustedes que necesito crear un programa que permita ingresar un número entero positivo entre 1 y 12 e imprima el mes correspondiente. Algo muy fácil. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me ayuda? Primero se pide el número. Listo. Entonces yo le digo, por ejemplo, número. Primero voy a declarar el número, ¿sí o no? Luego le digo número es igual a int, abro paréntesis, le digo input y acá coloco ingrese un número entre 1 y 12. ¿Sí o no? Que son comillas dobles. ¿Listo? ¿Cuántos posibles valores puede tomar el número? 12. Entonces, ¿cuántas condiciones debo colocar? 12. ¿Ves? Ahí es donde está el truco de este señor. Entonces yo le digo, si número es igual a 1, entonces print enero. ¿Sí? Le digo el if si número es igual a 2, entonces haga un print, qué sé yo, de febrero, y así sucesivamente hasta terminar de evaluar los posibles valores que esa variable puede tomar. Ya que si quiero evaluar el número 12, como un caso contrario lo podría hacer, pero por lo general ese último caso, else, lo toma uno para validar que el valor que se haya digitado sea entre los rangos que yo le estoy pidiendo, y decir al usuario, oiga, ese mes del año no existe. ¿Okay? Ese mes del año no existe. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros la capacidad de utilizar este signo. ¿Okay? ¿Cuándo se utiliza el if? Cuando yo deseo evaluar un caso contrario que dependa de una condición. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Señor. Pues eso sí depende como usted lo quiera trabajar. Yo quiero que lo trate de hacer con una matriz a ver. Pero igual vas a necesitar el condicional. ¿Sí? Todo depende de cómo usted lo quiera abordar. En la medida que nosotros vayamos viendo estructuras, vamos viendo que muchas cosas que estamos trabajando acá, pues se van a ir trabajando de otra manera. ¿Okay? En el else, cuando uno pone, por ejemplo, else, en este caso, else, if, else, pone el número, si número es menor a 0 y mayor a 12, ¿eso se puede poner o no? Lo que pasa es que si tú quieres hacer eso, tienes que colocar otro, el if, porque estás evaluando otra condición. El if
si número es menor que 0, ¿cierto? Y mayor que 12 se puede poner ahí mismo. Y número sea mayor que 12. Es la forma de construir la expresión. Tú no puedes colocar acá, tú no puedes hacer esto. Eso es lo que me querías. No, eso no se puede hacer. Eso está mal. No. Para eso existen los operadores lógicos, que son operadores de concatenación de expresiones, que es cuando tú tienes dos expresiones, porque aquí realmente existen dos expresiones. ¿Y eso no se puede meter en el? ¿Ah? ¿Eso no se puede meter en el? ¿Qué? El número... No, no, porque el else es un caso ya que se va a cumplir por defecto sin tener en cuenta ninguna condición. Digamos, es como decir lo que me tocó ya porque no hay más. ¿Sí? Entonces, el else simplemente lo que va a hacer es entrar y evaluar una expresión. Lo que pasa es que normalmente el else, lo que les decía, se utiliza como medio de validación. Entonces yo le puedo decir acá, si usted quiere meter eso dentro del else, tendría que dentro de ese else meter un if. Pero, digamos, si ya se definieron los 12 números y se pone es como caso contrario que simplemente no es un número válido. En vez de poner todo el list, porque igual ya se definieron. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Usted puede llegar y quitar esto y ese else es un defecto que ya no se cumple, ya sea porque ingresó uno menor o ingresó uno superior al 12. Ya que si usted quiere decir, oiga, el número que usted ingresó es menor que 1, oiga, el número que usted ingresó es mayor que 12 y no puede ser, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero en este caso, como yo le estoy especificando que sean números muy puntuales, ¿cierto? Ustedes tienen que evaluar esos números muy puntuales de esa manera. Ahí es cuando cobra importancia este tipo de estructuras condicionales. ¿Siguen viendo la pantalla ya? Bien. Nosotros en la programación tenemos algo que se llama las estructuras repetitivas. O iterativas. ¿Listo? Entonces, este tipo de estructuras, en algunos lenguajes tenemos el for, el while, el while, y el for each. ¿Listo? Estos los vamos a encontrar en lenguajes como C#, Java, JavaScript, PHP y así sucesivamente. Python nos dice, ustedes solo necesitan trabajar conmigo el for y el while, no necesitan más. Con eso es suficiente para que trabajen. ¿Okay? Entonces, con Python, el ciclo for normalmente se utiliza para recorrer colecciones, ¿cierto? Dentro de esas colecciones tenemos listas, tenemos
tuplas, diccionarios. También se utiliza para recorrer iterables. Como cadenas. ¿Okay? Las listas son consideradas también iterables porque son elementos que se pueden ir recorriendo. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar a analizar nuestra primera estructura repetitiva, que es el for. El for se utiliza cuando se conoce el rango de iteración. ¿Ok? ¿Cómo así que el rango de iteración? Cuando yo sé cuándo inicia y cuándo termina. Ahí está. Un ejemplo. Quiero leer 100 números enteros positivos. ¿Qué sé yo? ¿Cierto? Yo sé que necesito leer 100 números, de ahí no voy a pasar. Entonces conozco el rango de repetición de 1 a 100. Ya, no hay más que darle vueltas. ¿Okay? En Python, la sintaxis del ciclo for es bastante sencilla. For, variable, in, y aquí vienen los iterables. Y aquí las expresiones. ¿Okay? En Python también puedo utilizar for, variable, in, range, y aquí un rango específico. Ya vamos a hacer ese tipo de ejercicios. ¿Okay? Ya vamos a hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, aquí tenemos unos pequeños ejemplos en Python. Tenemos, por ejemplo, un momentico, en un segundo me llevo algo de acá. Cambiarme esto y voy a hacer esto, copiar acá. Un momento, grita.
Listo. Entonces miramos este pequeño fragmento de código. Bastante sencillo. Por acá. Aquí básicamente tenemos un pequeño fragmento que nos va a permitir contar en una palabra cuántas vocales hay y cuántas consonantes hay. Un ejercicio muy simple para entender este señor. Tenemos aquí una variable que me va a permitir contar. Me va a permitir contar. En programación, esas variables reciben el nombre de contadores. ¿Okay? Contadores. Y un contador incrementa su valor si la condición se cumple. Eso quiere decir que la única forma que esa variable va a cambiar dentro de mi programa va a depender de una condición. Acuérdense, los contadores solamente cambian si se cumple una condición dada. ¿Okay? Aquí tenemos una variable que es de qué tipo. ¿De qué tipo es esa variable? String, ¿cierto? Miren acá, estoy definiendo string. Aquí vamos a encontrar algo que ustedes no conocen. Eso es una función en Python que me permite convertir un texto a mayúscula. O sea, en pocas palabras, ese A, E, I, O, U se va a convertir en A, E, I, O, U. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Miren acá. Aquí tengo la definición del ciclo for, donde ese ciclo for tiene la variable y tiene el iterable. En este caso, el string en Python es un iterable porque yo lo puedo recorrer. Realmente un string en programación es un arreglo de caracteres, por eso se dice que es un iterable. ¿Okay? Carácter es la variable que va a tomar el valor por cada iteración. Entonces, mensaje vale, qué sé yo, A, E, I, O, U, por ejemplo, ¿cierto? Esto es mensaje, qué sé yo. O puede valer un texto que diga hola mundo. Esto también para Python es un arreglo que está dividido de esta forma. Entonces, Python coge por medio de este ciclo for y revisa cada elemento del arreglo. Entonces, la variable carácter por cada iteración, es decir, por cada vez que recorra la frase, me va a obtener cada carácter. Entonces, carácter va a tomar la letra H.
va a decir, oiga, carácter está dentro de las vocales. Esto es bastante interesante porque en Python yo puedo hacer condicionales a través de rangos, a través de colecciones. Entonces yo le pregunto, ¿está dentro de ese conjunto? Entonces va a decir, no, no señor, no está dentro de ese conjunto. Entonces, ¿qué va a suceder? Primero, tenemos una pequeña condición aquí bastante interesante que me va a permitir evaluar si ese carácter es un carácter, si es texto, no sea un número. ¿Okay? Para eso se utiliza isAlpha. Entonces, si es un carácter, por defecto es una consonante. Entonces, incrementa el valor del contador en +1. ¿Okay? Este señor es un contador. Luego con la O está dentro de este rango. Si él encuentra coincidencias dentro de ese rango, le va a decir que sí. Entonces va a decir que vocal súmele 1. ¿Okay? Entonces vamos a codificar eso. Por favor, ustedes ahí en su Visual Studio Code vamos a codificarlo. ¿Para que se el punto y salto? Señor, ¿Para que se el punto y salto? para verificar si el carácter es alfabético. Si quiere, omítanlo por ahora. Por ahora no se preocupen por ese isAlpha. Entonces, realmente nuestro programa quedaría así. Vamos a pasar aquí a... Señor. Sí, entonces miren acá. Lo que pasa es que yo no copié todo el código. Voy a llevarme todo este código acá y vamos a modificarlo. Esperen un segundo. Yo lo descomento por acá. Un momentico. Voy a quitar esto para no complicarle la vida. Lo voy a dejar con mails. Entonces, miren, la palabra que yo voy a analizar es mensaje. Póngale que es lo que va a suceder. En esta palabra de mensaje que dice fundamentos, ¿cuántas consonantes hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántas vocales hay? 1, 2 y 3. Voy a ejecutar el programa acá. 4 con la O. Voy a ejecutar el programa. Pendientes del programa, todavía no lo codifiquen y quiero que analicen algo. Voy a ejecutar el programa. ¿Por qué me dice 8? Por la coma. Por la coma. Entonces, la coma no es un carácter alfabético. ¿Sí o no? Ahora, Rosetta. Ahora, ¿cuántos me cuentan? 7. Entonces, por eso es que se utilizó en este ejercicio la condición isAlpha. Para que cuando él recorriera, este señor tuviera en cuenta los símbolos de puntuación. Voy a hacer un ejercicio acá, préstenme atención. En programación existe algo que se llama la prueba de escritorio. La prueba de escritorio consiste en el seguimiento que yo le haga a mi programa, línea por línea, para verificar cómo se está comportando. ¿Ok? Normalmente la prueba de escritorio se acostumbraba a hacer a papel y lápiz.
pero pues estamos en los 2000 ya, vamos a usar Visual Studio Code para que nos ayude a hacer esa prueba de escritorio. Esa prueba de escritorio la vamos a hacer con un elemento que se llama el depurador, ¿ok? Entonces, aquí tenemos unos numeritos y fíjense que cuando yo paso por esos numeritos al lado izquierdo un poquitín se alumbra un círculo rojo. Ese círculo rojo es un punto de interrupción, un breakpoint, punto de ruptura. Quiere decir que el programa se va a detener ahí para que yo pueda analizar ese señor. ¿Listo? Entonces voy a poner un punto de interrupción por acá. Pero si yo ejecuto el programa normalmente, pues no va a haber nada. Yo tengo que decirle a Visual Studio que por favor me ejecute este programa en modo de depuración, modo debugger. ¿Cómo lo hago? Fíjense que aquí tenemos este señor, un play como con un escarabajo, una cucaracha, lo que sea. Si le doy play, acá me dice corra y depure. Le doy play, él me pregunta qué lenguaje va a utilizar. Yo digo, no, pues obviamente va a ser un archivo de Python. Entonces él empieza a ejecutar y donde yo puse el punto de interrupción se va a detener. Y vamos a anotar acá, a ver, por acá, que me aparecen todas las variables, donde yo puedo observar el comportamiento de las variables. Y fíjense que LST vocales está en mayúscula, porque ya pasó por la línea de código que se encarga de convertirla. Se detuvo en el inicio del ciclo porque así lo quise. Donde, si yo quiero hacerle seguimiento, fíjense que aquí en la parte superior me aparecen una serie de opciones. Si yo le doy play acá, va a ejecutar y se va a salir. Pero si yo quiero ir paso a paso, por aquí hay una opción que dice Step Over. Le voy a dar clic y me dice acá, carácter, ¿qué valor tiene? F. Miren, carácter vale F. Entonces va a preguntarle, oiga, este señor está dentro de esto. Evalúa y dice que no. ¿Qué va a suceder? Pregunta, ¿carácter es alfabético? Si es así, entra al contador y lo va a sumar. Y así lo puedo hacer por cada una de las letras de mi mensaje. Y si ustedes se dan cuenta aquí, consonantes y vocales, él va contándolas acá y me va dando el resultado. Entonces, de esa manera, yo puedo verificar que mi código esté bien. Entonces, ustedes antes de entregarme un ejercicio para ser evaluado, me tienen que hacer esa prueba. Y de esa manera ustedes pueden validar que lo que hicieron está bien. Porque cuando ustedes me entregan un ejercicio, créanme que yo voy a buscar que el ejercicio falle. ¿Ok? Ya cuando quiero mirar y dije, no, sí funcionó, le doy play. Incluso puedo acá quitarlo, darle play y listo. Y finaliza la ejecución y me da el resultado. Entonces, vamos a codificar esto. ¿Cuáles? ¿Estas? Sí, o sea, para que se pongan mayúsculas. Lo que pasa es que en la programación hay que tratar de prevenir las burradas del usuario. Entonces, digamos que el usuario escriba mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Pero resulta que yo escribí todo este texto en minúscula. Te digo, no, venga, lo que yo voy a hacer en este momento es coger todo y lo convierto a mayúscula. Para el usuario, inconscientemente, eso va a seguir siendo mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula.
Pero para mí, internamente, yo ya lo convertí todo a mayúscula y lo voy a evaluar todo en mayúscula y así evito errores. Es por eso. Si digamos el código en la cadena tiene un número, ¿qué pasa con ese número? Por ejemplo, este. ¿Cómo se le dice? Esto no lo considera él como carácter porque es numérico. Entonces no me lo debería contar. No lo ejecuto porque me da susto que me falle. Profe, ¿y por qué puso una AEU Porque es que cuando estábamos explicando estábamos viendo las funciones de conversión. Por eso. Pero lógico, usted lo puede convertir de una vez, lo puede digitar de una vez en mayúscula. No pasa nada, no pasa nada. Sino que esto era para mostrarles a ustedes cómo era para convertir de mayúscula, de minúscula a mayúscula. Y para minúscula ahí también, ¿cómo? Sí, señor. lower, ¿no? Usted entra a punto, lower. Lo mismo está, capitalize, que es para convertir letra capital, ¿cierto? Profesor, pero digamos, usted había puesto, o sea, cuando le explicó a él lo de que se ponía un número 10, lo tomaba como numérico, ¿no debería tomarlo como carácter porque está entre las comillas? No, porque para él lo analiza, debería analizarlo y determinar qué es numérico. Vamos a hacer la prueba a ver. A ver si me lo cuentan como... Si me lo cuentan o no me lo cuentan. No lo Pero, contó. No sé, o sea, no pasa eso por lo de la función de Isalfa. Sí, señor. Porque él excluye, porque la función internamente sí me analiza que eso es numérico. O sea, eso lo toma como numérico por la función, no porque originalmente es así. Lo toma por el alfa. Él realmente lo que hace es tomar, convierte en string lo que es string. Y lo que no es, lo deja y lo analiza como un carácter especial o como numérico. Así como existe el isalf, existe para analizar que lo que yo contenga sea numérico. También existe la función. Y si yo le pongo a ese mensaje en lugar de que me lo solamente la esta fundamentos de la lista que le espera al usuario. Ah, no, pues lo puedes hacer. Lo que pasa es que en este momento yo no hice ningún input para pedirle al usuario que ingrese un texto. Pero yo puedo, en lugar de escribirle fundamentos, yo puedo colocar un input y decirle, por favor, ingrese el mensaje. Y usted lo escribe y le da enter y él analizará el mensaje que usted quiera. O sea que tenemos el... ¿Señor? tenemos el... Sí, ya, háganlo. Regálenmela acá, por favor. Voy a comentar este código y voy a descomentar este código. Aquí tenemos algo bastante interesante, donde yo puedo tener un ciclo repetitivo for basado en un rango. Préstenme la atención a la impresión que vamos a ver y ustedes van a sacar conclusiones del comportamiento del ciclo. Necesito que analicen. El primer valor, espérenme a ver, espérenme un segundo, un segundito. Un segundo. Un momentico. Yo esto lo traigo para acá. Esto acá. Así. Aquí no estoy usando ningún iterable, sino estoy usando un
rango. ¿Sí? Es una función, donde el rango me va a recibir 3 argumentos, donde el primer argumento me va a indicar el inicio del ciclo. El segundo argumento me va a indicar el límite, pongamos el límite del ciclo. O si lo quieren entender, hasta dónde va, ¿cierto? Hasta dónde va ese ciclo. Y el último argumento corresponde al step. ¿Ok? Ese step me sirve para especificar cada cuánto se incrementa la iteración. Quiere decir que si yo le coloco 1, el ciclo va a ir de 1 en 1. Si le pongo 2, va a ir de 2 en 2. Entonces, si nos damos cuenta en la ejecución del ejercicio, ¿qué está sucediendo? Empieza en 1, luego se incrementa en ¿cuánto? En 2, o sea, va para 3. Luego se incrementa en 2, iría para el, pero resulta que Python, este segundo valor de rango es n-1, o sea, sería hasta el número 4. Por eso no me imprime el 5, porque lo ideal es que fuera 5, ¿sí o no? Si yo quiero que me imprima el 5, se lo mando hasta 6. n-1, ¿ok? O yo puedo decirle que inicie en 0. Por lo general siempre los rangos deberían empezar en 0. ¿Ok? Cero, 2 y 4. Me está tomando el 0 como un número inicial que es par, ¿sí o no? Que es par. ¿Listo? Bueno. Entonces, no se les olvide. Inicio del ciclo, límite del ciclo y el paso. ¿Ok? Y el paso básicamente me va a indicar es cada cuánto va a iterar. Por aquí tenemos otro ejemplo del uso del ciclo for. No se los voy a explicar, ustedes van a tratar de entenderlo. Ok, miren, pónganle cuidado. Ah, caramba. Un segundo. ¿Qué está haciendo el programa? Entonces, por cada iteración, ¿qué está haciendo? Reemplaza, no elimina. Son dos cosas diferentes. Reemplaza el carácter por un símbolo de guión, una rayita. ¿Sí o no? Miren.
Pero además de eso, ¿qué me está diciendo? La posición donde se encuentra ¿qué? Cada carácter, ¿ok? Cada carácter, la F, la U, la N, la D y así sucesivamente, ¿ok? Y acá, fíjense que se está usando una función llamada replace, donde le estoy diciendo que me reemplace ítem, donde ítem corresponde a la letra. Me la reemplace por una rayita. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Porque dice i coma ítem en la línea 19. Resulta que la función enumerate toma el iterable y lo descompone en su índice y su valor, donde la i va a tomar el valor de la posición de ese elemento. ¿De cuál elemento? Del carácter. Ítem va a tomar el valor del carácter. ¿Ok? ¿Qué quiere decir toda esa vuelta? Mensaje es igual a hola mundo. Cuando yo le aplico la función enumerate dentro del ciclo for, él va a coger esta señora que al final corresponde a esto, donde esto, que ahora lo vamos a ver, es su arreglo, donde este arreglo está compuesto por un índice y el índice me va a marcar la posición de cada elemento, ¿ok? Y donde cada posición del elemento está marcada por la fórmula de n menos 1. Para nosotros, ¿cuántas casillas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para nosotros los seres humanos tenemos un arreglo de 10 posiciones. Computacionalmente, ese arreglo vale n menos 1. Realmente para el computador, ese arreglo, ¿cuántas posiciones tiene? 9. ¿Listo? Por eso es que cuando llegamos allá a imprimir, me imprime que la F está en la posición 0. Digamos, en la posición, bueno, en la posición 2, que se borra el N, la N se borra, pues, la primera N y luego la otra N que tiene la palabra. ¿Cómo se podría quitar eso para que solo se borre la primera N y la otra? Lo que pasa es que ahí sí ya tendría que hacerlo por el índice. Aquí le estoy diciendo, no me importa, porque es que la función lo que hace es eso, no me importa cuántas letras encuentre dentro de la palabra, reemplácela. Pero si yo tuviera la posición exacta, yo podría decirle, oiga, reempláceme en la posición X, tal cosa, y lo podría hacer, Pero en esta ocasión, estoy reemplazando todo. ¿Listo? No con replace, había que usar otra función, pero eso lo vemos cuando veamos cadenas de caracteres,
¿sí? Cuando veamos cadenas de caracteres. Ese replace tiene una intención, porque va para un ejercicio. Realizar un programa en Python que permita jugar el ahorcado. ¿Ok? Seguido. El programa debe permitir que el usuario ingrese una letra. El jugador tiene 3 intentos para ganar. ¿Okay? De 3 intentos para ganar. La palabra la definen ustedes. ¿Okay? La palabra la definen ustedes. Bueno, miren acá. Ejercicio muy fácil de hacer. Básicamente les pedí 3 intentos para adivinar la palabra. En este caso estoy utilizando el ciclo for y me interesa es que se haga por ahora el recorrido por la longitud de la palabra. ¿Okay? Lo ideal de hacer este ejercicio es hacerlo por medio de un ciclo while, pero como no hemos visto el while, nos toca que usar lo que ya hemos visto. Entonces, ¿qué dice acá? Tenemos una función que es la función len. La función len se utiliza para obtener la cantidad de caracteres que hay en una palabra. ¿Okay? Básicamente, acá le estoy almacenando en total palabras, en total la cantidad de palabras. La idea es que cuando yo llegue aquí a 0, es porque adiviné todas las letras que están dentro de la palabra. ¿Okay? Y cuando le resto acá, reemplazo la letra por el guión. ¿Se acuerdan que yo les dije que el ejercicio anterior he estado intencionalmente para esto? En caso de que la palabra no se encuentre, digo intento -1. Intento yo lo inicialicé en 3, que yo les dije que tenía 3 intentos para adivinar la palabra oculta, ¿cierto? Si intento es igual a 0, quiere decir
que perdió. Y aquí tengo una palabra reservada que es la palabra break. Y en inglés break, ¿qué es? Romper. Entonces ahí lo que estoy haciendo es interrumpiendo la ejecución del ciclo for para que no continúe. ¿Ok? Perdiste, porque ya gasté las 3 oportunidades. ¿Ok? Vamos a mirar si me quedó bien acá. Entonces fíjense que hasta ahora no se me ha interrumpido el ciclo. O sea, ahí está contando como las palabras acertadas. ¿Ok? Listo. El espacio no afectaría mucho en eso. ¿Cómo? Que, por ejemplo, se elige la palabra valiente, hay un espacio, no afectaría a eso, no lo toma como palabra el... Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si no es un carácter lo debo quitar. ¿Cierto? Lo debo quitar. Eso lo sé si yo llego a hacer un punto de ruptura y empiezo a evaluar. ¿Listo? ¿Para qué vale? Para que Obtener la longitud de una cadena. También el len se utiliza para obtener la longitud de una colección, de una lista. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué hubiera pasado si hubiera utilizado el numeric en vez de run? ¿Señor? ¿Qué hubiera pasado si en la línea 4 hubiera utilizado numerar en vez de run? Después de línea. ¿En dónde? ¿Acá? Pues igual no va a suceder nada porque el enumerate va a desestructurar toda la palabra y me la va a sacar letra por letra, igual. No va a suceder nada. ¿Qué significa eso de len? Cero len palabra 1. Acuérdense que el range, la función range, tiene un argumento de inicio, un argumento final que es el límite del ciclo, hasta donde va a llegar, y el step que va a ser el ciclo. Aquí estoy obteniendo cuántos caracteres tiene la palabra para decir que el ciclo se va a recorrer cuántas veces. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. De 1 en 1. Lo que decía el compañero, yo puedo decir aquí ya no puede ser letra porque entra en conflicto con esta variable. Vamos a colocarla aquí, ítem, como para cambiar el nombre. ¿Sí? Incluso aquí ya no valdría la pena colocar el in, ¿cierto? Porque voy a evaluar un solo carácter, no una colección. Entonces puedo colocarle de esa forma. Y aquí lo haría letra por letra, letra por letra. Digamos que es una opción de hacerlo. O sea, muchas maneras de resolver el ejercicio A. No hay una única forma de hacerlo. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Qué utilidad tiene qué? Convertir a mayúscula. Lo que vimos en el ejercicio anterior. ¿Y por qué letra no está declarada al principio? ¿Cómo? ¿Por qué letra no está declarada al principio? Porque letra la estoy definiendo dentro del scope local de la estructura del ciclo for.
Acuérdense que yo les dije que yo podía definir variables dentro de una estructura y el ciclo for o el for es una estructura repetitiva y todo lo que está dentro del ciclo for se define como local a la estructura. ¿Okay? ¿Qué es eso de total menos igual a 1? O sea, que le descuenta 1. Le está restando 1 al total de palabras que estoy obteniendo en la línea número 2. Para poder determinar si yo llego a 0, significa que ya encontré todas las palabras y puedo imprimir un mensaje que diga has ganado. ¿Ok? Es para eso. O sea, fácilmente acá yo puedo colocar acá si total es igual a 0. Aquí le puedo decir print, no sé, ganó. Y de pronto aquí hacer un break para que no siga haciendo nada más. ¿Ok? Para que no siga haciendo nada más. Señora. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, la palabra era hola, y nos aparece con la selección con el A. No, lo que pasa es que la rayita la pongo para que él no siga haciendo y encontrando la misma palabra y me haga el descuento. Es para eso. Es como decir, esta ya la encontró, la borro o la tacho. Esta ya la encontró, la tacho. ¿Okay? Pero no hay forma de ver que si ella dijo la H, regresa a eso y deja la H. Sí, claro, se puede hacer. Incluso yo puedo hacer que coloque qué palabras, qué letras ha ingresado y qué letras le faltan por ingresar. Pero eso es trabajo de ustedes más adelante. Pero digamos en ese caso, si el for como por encima de todo el número de intentos no sería igual al número de letras de la palabra. ¿En dónde? ¿Acá? Sí, en el for. O sea, el número de intentos totales no podría ser. No puede ser igual a la longitud de la palabra, porque yo les estoy pidiendo a ustedes que sean 3 intentos para adivinar. Claro, pero digamos, ahí dice que el programa se ejecuta en el rango que dura la palabra, que dura la cantidad de letras que tiene la palabra. Y si digamos, ahora muestro cuántas palabras, cuántas caracteres tiene 10 contando con el espacio en blanco. Entonces en teoría ahí no tendría 10 intentos sin contar los intentos que pueda fallar. Claro, usted tiene 10 intentos, pero si cacha 3 veces o no adivina una letra 3 veces, pierde. Pero digamos yo tengo 9 bien y a la 10ª letra fallo un intento. Entonces le quita un intento. Pero el programa se sigue ejecutando. Se sigue ejecutando, deberían seguirse ejecutando. Hasta que usted no rompa los 3 intentos. Ya si los 3 intentos llega usted a 0, no adivinó y perdió, a decir le falte una. Señor. ¿Cómo así que? Eso es lo que yo digo, digamos el for ya para un rango de 10 intentos en total. Sí. Supongamos que ya adivino 9 veces. Ahí me he perdido, pero que el for Claro, por eso les digo que el ciclo for en este caso no es la estructura indicada o adecuada para resolver este ejercicio. La estructura adecuada para resolver este ejercicio es el while. ¿Por qué el while? Porque el while, que ya lo vamos a ver, es una estructura repetitiva que se utiliza normalmente para ejecutar de manera cíclica una serie de procesos o expresiones, una cantidad n de veces, que no sé realmente esa cantidad n cuántas van a ser,
lo que decían ustedes. Puede ser 5, 10, 20, 30, ¿cierto? Hasta que no se cumplan los 3 intentos. Sí, claro. Eso es cierto. Entonces, ¿cómo sería este mismo ejercicio con un ciclo while? Entonces, con un ciclo while, yo podría colocarle lo que por ahí al principio de la clase me comentaba el compañero Juan Pablo, que decía, venga, pero es que, ¿por qué acá se me repite? ¿Cómo hago para que me pida otra vez el mensaje, cierto? Entonces vamos a hacerlo. Resulta que en la programación existen variables que son llamadas variables bandera, ¿ok? Y esa variable bandera se utiliza como un interruptor, es decir, como si fuera un apagador, verdadero o falso. En este caso vamos a utilizar esa bandera dentro de un while para poder detectar si este señor ya cumplió o no cumplió con todos los elementos. Entonces, voy a definir una variable de tipo bandera. Este ejercicio va a cambiar en su totalidad. Esto no lo necesito. A mí ya no me interesa acá. Bueno, sí, no, mentira. Sí lo voy a dejar ahí para tener en cuenta la cantidad de palabras que voy a adivinar. ¿Ok? Porque necesito también determinar si el usuario puede seguir jugando. Entonces, ¿qué diría yo? No sé. Yo le digo, declaro una variable bandera que se va a llamar está jugando como verdadero. ¿Okay? Le voy a decir, mientras esté jugando, haga algo. ¿Qué va a hacer? Un momento, pido la letra. No se puede poner, por ejemplo, while entonces mayor a 3. Sí, también como ustedes lo quieran hacer. Por eso les digo que no hay una única manera. Ustedes pueden implementar las condiciones que quieran. Sí, señor, es totalmente correcto. Bien. Aquí es donde voy a preguntar si la letra que estoy ingresando está en palabra. Aquí sí vale la pena buscarla dentro del conjunto, ¿ok? Porque voy a recorrer todo esto. ¿Listo? Si sucede esto, le voy a decir que total le quite -1, o sea que encontró, que la encontró. ¿Ok? Aquí tenemos que mirar algo muy importante. La O. Resulta que la O, cuando yo le digo replace, ¿cierto? Me va a reemplazar las dos O. Y realmente cuando él va a hacer la resta, me va a restar solamente una O. Y al final me va a decir, no, venga, pero venga, si ya tengo las dos O, ¿por qué no sale? Entonces, aquí es donde debemos nosotros tener muchísimo cuidado y tener en cuenta que cuando yo haga esto, cuando haga este recorrido, pues él me debería contar esa cantidad de letras, ¿ok? De letras. Vamos a mirar acá cómo resolvernos eso, porque eso no está resuelto acá. Pero ¿qué pasa si no encuentra la letra dentro de la colección? Entonces le voy a quitar al intento 1.
¿Sí? Es decir, no adiviné, pues le quito una oportunidad. Ahora, le voy a decir, si intentos es igual a 0, le voy a decir display igual a falso. ¿Para qué? Para que ya no me siga pidiendo más esto y me diga que perdí. ¿Sí? Entonces aquí puedo llegar y subir esto. ¿Sí? Se lo puedo borrar. Vamos a mirar qué sucede con este código, a ver si funciona o no. ¿Ok? Vamos a mirar si funciona o no. En este momento estamos resolviendo el algoritmo con lo que conocemos. Hay funciones específicas de cadenas donde yo puedo determinar cuántas n's va a encontrar dentro de una palabra. Pero por eso les digo, no hemos visto todavía cadenas. Entonces yo no puedo irme a decirles, venga, usemos esto, o veamos esta, o miremos, verifiquemos esto, porque no lo hemos trabajado. Aquí estamos tratando de resolver el problema con lo que sabemos hasta el momento. ¿Okay? Si yo le doy play acá, voy a decirle la O, ¿cierto? Acá, un segundo, no hay un enter. Dice letra O, está dentro de palabra. Obviamente me va a buscar aquí entre todo esto y me la va a encontrar, ¿sí? Total me va a decir 9. Realmente total debería decirme ¿cuánto? 8. Entonces ahí es donde tengo el problema. ¿Ok? Ahí es donde realmente tengo el problema. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo hago para resolver eso? ¿Cómo hago para resolver ese problema? ¿Qué me plantearían ustedes para resolver ese problema? ¿Señor? Entonces, ¿qué pasa si yo hago un for y acuérdense que estamos usando lo que sabemos? ¿Ok? ¿Será esto válido? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a mirar, vamos a evaluar la ejecución. Yo coloqué un código ahí, yo no sé si eso funciona o no. Entonces vengo para acá. Uy, no, vamos a hacer un commit todavía. Vengo y ejecuto acá. ¿Ok? Me pide la letra. Vamos otra vez con la O. Se cumple.
Listo. Letra O. ¿Y cuánto vale? H. Entonces, para continuar. Letra O. ¿Y cuánto vale? O. ¿Va a entrar? Total vale 9. ¿Sí o no? Sigo acá. Sigo acá. M. ¿Funcionó o no funcionó? Fíjense que yo puedo tener anidamiento de estructuras de control. ¿Ok? Se llama un anidamiento. Play. Señor, ¿esto? No, es la letra. Yo le puse I. No significa que ahí sea índice. Es una variable cualquiera. Ustedes pueden colocarle si quieren carácter. Yo esto lo puedo reemplazar. Por carácter. Si quieren para que no se confundan con la palabra, con la variable i. Es un carácter. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo ya puedo ir obteniendo que si me encontró la letra o el carácter dentro del conjunto, pues verifique acá con este señor cuántas hay. ¿Se puede resumir con una función? Claro, lo puedo resumir con una función. ¿Con qué función? Con estas, pero no hemos visto esto. ¿No creen que es más fácil así? Yo digo, bueno, listo. No hay ningún problema, mano. Entonces, yo le digo a ese señor, coja esto, control C, y haga esto, y borre esto. ¿Qué es más legible y qué es más fácil? ¿Esto o lo anterior? Esto. Lo que pasa es que aquí estamos usando una función de cadenas. La función count se utiliza para obtener cuántos caracteres, cuántas letras, caracteres voy a encontrar dentro de una palabra. Es mucho más confiable, es mucho más corto y mucho más óptimo. Esta función. ¿Ok? Pero, como no estamos viendo funciones todavía de cadenas, yo no se las puedo dejar. ¿Ok? Yo le voy a dar un control Z y se las voy a dar como teníamos antes. De igual manera, aquí está quedando grabado lo que estamos haciendo. Entonces, por ahora la vamos a dejar así. Cuando empecemos a ver cadenas, pues ahí ya ustedes dirán, entonces el ejercicio lo podemos mejorar de esta forma. Y lo más seguro es que lo tengamos que hacer. ¿Okay? Nosotros tenemos dentro de las variables un concepto que es el scope de la variable. El scope o el ámbito de la variable me va a indicar si la variable es local o global. ¿Ok? En este caso,
palabra, total, intento, display, son variables de scope global. ¿Global para quién? Para todo el script, para todo el archivo. La variable letra es local. ¿Para quién? Para el while. Quiere decir que yo no puedo imprimir por fuera del while la variable letra, porque no va a existir. ¿Ok? Lo mismo, la variable carácter. La variable carácter va a ser de ámbito local. ¿Local para quién? Para la estructura. ¿Cómo la vieron? Los veo pensativos, analíticos, preocupados. ¿Ah? Ok, no, eso es muy fácil. No, no es fácil. La verdad no es fácil. Entenderlo a la primera no es fácil. Por eso hay que hacer muchos ejercicios. ¿Sí? Por eso es que hay que hacer muchos ejercicios. Y por eso es que el profesor les trae un tallercito hoy. Ay, pero... O sea, ¿cómo? ¿Que no sé qué? Claro, aquí todo es. Aquí el tiempo es oro. ¿Ah? Si me da por ver la clase, me da por no hacerlo así, sino con la palabra de coach. Ah, no, pues hágalo. Desde que yo le pregunte, oiga, ¿eso qué es? Y usted me lo responda, listo.